Muy buenos días, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos en esta mañana a la casa de nuestro Dios. Vamos a empezar con nuestro servicio de esta mañana. Vamos a empezar leyendo en nuestras Biblias y buscando el Salmo 143. Salmo 143. Puestos de pie y vamos a leerlo todos juntos. Salmo 143. Amén, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde andé, a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia dispararás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Jonathan que nos guíe en una oración de agradecimiento. Ahora ahí mismo en el libro de los Salmos vamos a leer el Salmo 144. Salmo número 144. Y vamos a leerlos todos juntos. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí, oh Jehová. ¿Qué es el hombre para que en él pienses?
o el Hijo del Hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con calatí, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de malignidad a espada de tu siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como las plantas crecidas en la juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Vamos ahora a tener el momento para los cánticos y las alabanzas. Mientras se preparan los cánticos, pueden tomar sus asientos. Vamos a buscar en nuestros cantos bíblicos el canto bíblico número 16. Canto bíblico número 16. Y puestos de pie vamos a entonar a nuestro Dios este cántico que se titula Que todo lo que vive. Que todo lo que vive y de Dios bien recibe, eleve su voz en ferviente loor, pues Él nos da vida, nos guarda y nos cuida, y todos los días nos guía el Señor. Su enseñanza avante, su luz cual flamante, columna de fuego, alumbra el negro, disipa las nieblas y de esas tinieblas, y así con su luz vamos hacia el árbol. El sol fulgente y el astro esplendente, la ley obedece de su Creador. El monte y la fuente
Vamos a seguir ahora con las alabanzas a nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con unos cánticos. Vamos a empezar con el canto que se titula "Te alaben todos los pueblos". Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con este canto. Está en la página número 32, "Te alaben todos los pueblos", página número 32. Página número 15, "Hacemos hoy". Vamos a entonar este canto. Compromiso de vivir en santidad.
mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Amén, hermanos. Vamos a continuar con el último cántico que se titula Tu mirada. Está en la página número 34. Página número 34, Tu mirada. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí
Vamos ahora a tener una oración por los misioneros. Le voy a pedir a mi hermana Alma que se puede pasar aquí al frente a hacer una oración por los diferentes misioneros que conocemos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por nuestros hermanos que están trabajando en misiones dentro del país y fuera de él, aquellos que conocemos y aún por aquellos que no hemos conocido, pero que el Señor sabe y les conoce y sabe dónde están trabajando para su obra. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en esta hora, bendito Señor, te damos muchas gracias, mi Padre, por la oportunidad que nos das de interceder por nuestros hermanos misioneros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por que tú les has permitido, Señor, estar trabajando para tu obra, Señor, porque ellos han sido obedientes, Señor, a tu mandato, al llamado que tú les has hecho, Señor, de predicar, Señor, a las naciones, Señor, tu palabra, para llevar tu amor, Señor, en aquellos lugares, Señor, donde tu nombre no es conocido, Señor, o hay muy pocas personas, Señor, que te conocen, Padre Santo. Bendito Señor, en esta hora queremos pedirte por la vida de nuestro hermano Jesús Chavero y su esposa, Señor. Te agradecemos, Señor, el trabajo que ellos han estado haciendo, Señor, aquí en San Luis de la Paz, ahí en Inicio Chichimeca, Señor. Te agradecemos, Señor, por la fidelidad de ellos, Señor, por su constancia, Señor, porque ellos, Señor, tú les has mantenido fieles a ti, Señor, porque gracias a ti, Señor, ellos siguen trabajando para ti, Señor. Bendito Señor, te ruego que tú seas con ellos. Gracias porque ya han estado mejor de salud, Señor. Por esta prueba, Señor, que ellos pasaron, Señor, pero que ellos confían en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú les has sostenido hasta el día de hoy y porque tú has prosperado el trabajo que ellos han hecho ahí, Señor. Después de un largo tiempo, Señor, que ellos han estado trabajando, Señor, ellos están viendo los frutos, Señor, que tú les has dado, que tú has dado para ti, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestros hermanos ahí en San Luis de la Paz, que tú suplas sus necesidades, Señor, y que nos sigas permitiendo, Señor, seguirles apoyando en oración y con un poco, Señor, de dinero, Padre Celestial, para su sustento diario, Señor. Bendice a sus pequeños, Señor, que sigan creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, y que sigan creciendo en salud, Señor, para darte gloria y honra a ti, Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, también te pedimos por Mariana y por tu esposo, Señor. Gracias, Padre, porque tú has también sido en ellos, Señor, en su hogar, en su familia, Señor, ahora con sus pequeñas, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que haya las situaciones también complicadas, difíciles, Señor, porque hay muchas situaciones, Señor, de oscuridad, Señor, en aquel lugar, Señor, porque tu nombre no es glorificado, porque tu nombre no es conocido, Señor. Pero ellos, Señor, desean servirte, Señor. Ellos han obedecido, Señor, a tu mandato, Señor, y siguen allá, Señor, fieles a ti, Padre Santo, rogando para que tú, Señor, envíes, Señor, a las personas que han de conocerte, Señor, que aquellos que tú ya tienes predestinados que son para ti, Señor, para que, Padre Celestial, ellos puedan tener esa claridad, Señor, y saber a quién, Señor, deben atraer hacia ti, Señor Santo. Yo te ruego, Señor, que tú muevas sus corazones, que tú le des de tu Espíritu Santo, Señor, a Mariana y a su esposo, Señor, para que, Padre Celestial, tú les sigas fortaleciendo, Señor, tú les sigas dando de tu Espíritu para que ellos hablen con de nuevo tu palabra, Señor, en aquel lugar, pero también con cuidado, Señor, porque sabemos que es difícil, Señor, allá predicar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú sigas siendo en ellos, que tú les sigas dando sabiduría, Padre. Y te pedimos por esta familia, Señor, que ha sido afectada, Señor, por que les han quemado su casa, Señor, su vivienda en donde ellos habitaban, Señor. Yo te ruego, Señor, que ellos, Señor, esto sirva para que ellos se acerquen a ti, Señor, para que ellos te sirvan, Señor, para que ellos se vengan a tus pies, Señor Santo y bendito. Que, Padre Celestial, cada día, Señor, tu nombre sea glorificado y conocido en aquellos lugares, Señor, donde hay muy poca gente que te sirve, Señor. Bendito Dios, también te pedimos por nuestro hermano Miguel de la Huasteca, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor, porque a pesar de todas las todo lo que pueda, Señor, ser difícil, Señor, todas las dificultades que se le presenten, Señor, las distancias, Señor, la lluvia, el frío, todo lo que haya,
te ruego, Señor, que tú sigas siendo en su vida, que tú le des el sustento diario, Señor, que también podamos ser de bendición a él, Señor, a través de la oración y a través de, Señor, unas ofrendas, que también podamos, Señor, ser, Señor, de bendición a su vida y a su familia, Señor. Bendice a todos los hermanos que ahí te sirven, que ahí glorifican tu nombre, Señor. Sigue siendo en cada uno de ellos en sus necesidades, Padre Celestial. Bendito Señor, también te rogamos en estos momentos por nuestras hermanas que están fuera del país, Señor, por Arely, Señor, que ahorita no sé, Señor, si ya tenemos más noticias de ella, Señor, pero Padre Celestial, tú sabes, Señor, tú le conoces, tú sabes las dificultades que ella está enfrentando, Señor, pero sabemos que en todo ella te da la gloria y la honra y que también te sirve donde ella se encuentre, Señor. Yo te ruego, Señor, que sigas siendo en ella, en sus planes, en sus proyectos, Señor. Y tú tienes un propósito, Señor, para ahorita en donde está, Señor, que ella, Señor, siga ahí siendo de bendición, Señor, con esa gente ahí donde ella se encuentra, y que tú, Señor, la lleves hasta donde ella ha de llegar para seguir preparándose, Señor, y seguir siéndote útil, Señor, en aquel lugar, sirviéndote y predicando tu palabra, Señor. Yo te ruego que sigas siendo en ella y que tú le sigas dando salud, Señor, y que Padre Celestial, todo momento, Señor, ella sienta tu presencia, Señor, como sabemos que tú estás con ella, Padre Santo. A nuestras demás hermanas, Señor, también las ponemos en tus benditas manos, a Rebeca, Señor, allá en aquel lugar tan lejano, Señor. Que Padre Celestial, ella sienta tu amor y tu presencia cada día, como sabemos que lo hace, Señor, porque cada vez que tenemos noticias de ella, Señor, ella nos cuenta, Señor, cómo tú le fortaleces, cómo tú le sostienes, Señor, y que también nuestras oraciones son de bendición, Señor, para ella. Ella siente, Señor, el sostén, Señor, tuyo a través de la oración, Señor, a través de la comunión contigo, Señor. Sigue bendiciéndola, dale salud, dale fortaleza, suple sus necesidades, Señor. Sé con ella, bendito Padre. Y por mis demás hermanas, Señor, si aún no han podido salir, por Ruth, por Gladys, por Shalim, Señor, si están aquí, Señor, en México, Señor, síguelas preparando, Señor, para seguir siendo de bendición en aquellos lugares. Sabemos que aún aquí, Señor, ellas te sirven, ellas también, Señor, siguen hablando de ti, Señor, de tus testimonios, Señor, y de lo que tú les has dado, Señor, y de la palabra que tú pones, Señor, en sus corazones, para ser de bendición, Señor, a quienes les rodean, Señor, a quienes ellas les hablan de ti, Señor. Y perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras imperfecciones, Señor, y ayúdanos, Señor, también a nosotros ser de bendición y poder hablar de tu palabra, Señor, a aquellos que están cerca de nosotros, Señor, a nuestras familias, Señor, que aún no se rinden a tus pies, Señor, a nuestros conocidos, Señor, compañeros de trabajo, de escuela, vecinos, Señor, ayúdanos a ser valientes, Señor, y esforzados para que hablemos de ti, Señor, y no nos callemos, Señor, tu amor y tu misericordia que tienes, la gracia, Señor, que tú has dado a nosotros y que también puedes dar a aquellos, Señor, que te reconozcan, Señor, que te busques de todo corazón, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, también rogándote por nuestro pastor y dándote gracias por su vida, porque es de bendición también para nosotros y para personas, Señor, que él ha estado visitando, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú le sigas dando fortaleza, que le sigas dando de tu Espíritu Santo, Señor, para que haga solamente lo que tú deseas, Señor, y gracias por su vida y por la vida de su familia, Señor. Te rogamos que tú le sigas sosteniendo, Señor, y que podamos ser nosotros también un apoyo, Señor, para ellos y no una carga, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y bendice, Señor, a mi hermano Manuel, Señor, que ahora va a estar hablando de tu palabra, Señor, para que sea de bendición y para que, Señor, tú también le hables a él, a su corazón, para que siga hablando de ti, Señor, y que tú le uses, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, para la gloria y honra tuya únicamente, Señor. Te lo rogamos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Y antes de empezar con la meditación de este día, les invito a que nuevamente volvamos a cerrar nuestros ojos para que Dios nos guíe y nos hable a nuestro corazón a través del mensaje de esta mañana. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy, mi Señor, por este hermoso privilegio, mi Señor, que nos das, Señor, de estar delante de tu presencia, Padre. Te
Te rogamos, mi Señor, que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, Padre, y prepares nuestro corazón, mi Señor, para recibir tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que guíes a tu siervo, mi Señor, y que lo uses, Padre. Señor, te ruego, Padre, que permitas que el mensaje de esta mañana, Señor, sea de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, Padre. Y te ruego, mi Señor, que también ellos puedan compartirlo, Señor, a otros, Padre, que no te conocen, mi Señor, y que podamos seguir, Señor, hablando acerca de tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Padre, y te lo suplicamos, mi Señor, que podamos seguir compartiendo, mi Señor, acerca de lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros, Señor, en aquella cruz, Padre. Gracias, mi Señor, por esa salvación gratuita, mi Señor, que tú nos has dado, mi Señor, y gracias, Padre, por ese privilegio tan hermoso, Padre, que nos das de poder, Señor, clamar a ti, Señor, de poder alabarte, mi Señor, de poder adorarte, Padre, como solamente tú te mereces, mi Señor. En nombre de tu bendito Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de esta mañana se titula La estrategia misionera del apóstol Pablo. Todos conocemos la trayectoria que el apóstol Pablo llevó a lo largo de toda la vida que nuestro Señor le permitió vivir. Sabemos desde dónde lo trajo nuestro Dios, y sabemos que después de su llamado, de ese momento en el que Dios lo llama, Pablo comienza a usar toda su vida, todas sus fuerzas para alabar y enseñar a otros acerca de lo que Cristo había hecho. Y es en lo que nos vamos a basar en esta mañana, de cómo Pablo trabajaba, de cómo era su estrategia, de qué era lo que Pablo hacía para compartir a otros acerca de la palabra de nuestro Dios. Y les invito a que vayamos al libro de Corintios, de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 10. Y voy a dar lectura a este versículo de la Biblia, que dice de la siguiente manera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo en esta parte, en este versículo, está reconociendo que todo lo que él hizo, que todo lo que él sabe, todos sus conocimientos, no son por sus fuerzas, sino que él está humillándose y está reconociendo que todos esos dones, que todas esas enseñanzas que él conoce fueron dadas por nuestro Dios, que todo eso procede y proviene de nuestro Dios, que es Dios en el que por su infinita gracia está obrando en su vida. Entonces, antes de que cualquier persona pudiera decirle: ay, no, es que tú te estás jactando o te estás sintiendo más que todos nosotros, Pablo habla y dice acerca de esto, que es por la gracia de Dios. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces aquí Pablo está reconociendo acerca de que es Dios el que le da toda esa capacidad, toda esa fuerza para poder hablar acerca de su mensaje. Entonces Pablo nos muestra tal grado de humildad y que se humilla ante nuestro Dios, que reconoce todo esto, porque probablemente si él no lo decía, alguien le iba a decir, o tal vez alguno de los otros discípulos le iba a decir que por qué era tan orgulloso. Pero no, entonces Pablo empieza a decir esto, empieza a decir que por la gracia de Dios es lo que es, que él está ahí solamente por la gracia de Dios. Pablo trabajó a lo largo de su vida, trabajó muchísimo, y para nosotros todo este ministerio de Pablo es totalmente un reto, porque nuestro Dios nos enseña a través de la vida de Pablo cómo Dios puede usar a través de su gracia y a través de su poder a una persona
pues, común, ¿no? Cómo nuestro Dios puede usar a una simple persona y hacer un ministerio tan grande que nuestro Dios lo usó de tal magnitud que sirvió para que todo el Evangelio en ese entonces se expandiera de tan increíble magnitud. Y Pablo entonces reconoce que es simplemente por la gracia de nuestro Dios. Entonces, esto debe ser un reto para nosotros. Debemos dejar que el Señor nos hable a nuestro corazón a través de este pasaje, para que estemos en sus manos y que Dios también pueda obrar de tal magnitud a través de nuestra vida. Como decía, Pablo trabajó mucho a lo largo de su vida, estuvo esforzándose, estuvo dedicado tanto tiempo de su vida a lo que es el Evangelio de nuestro Dios, para predicar a otros. Yo me imagino que Pablo no tenía mucho tiempo libre para hacer como sus cosas personales, porque todo su tiempo, todas sus fuerzas, las enfocaba simplemente en estar hablando a otros acerca de lo que Cristo había hecho en su vida. Les voy a invitar, hermanos, a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos 15 del versículo 17 al 24. Y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé para predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado ya por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. En este pasaje, Pablo está hablando a los creyentes en Roma. Y les está hablando acerca de lo que va a ser su ministerio pasado, presente y futuro. Él realmente había tenido un ministerio tan poderoso, pero una vez más él está reconociendo que no es por sus fuerzas, que no es porque él se quiera gloriar, sino está reconociendo nuevamente que es nuestro Dios el que ha hecho absolutamente todo eso, que es Dios el que ha obrado, que es Dios el que ha hecho esos milagros, que es Dios el que ha actuado a través de su palabra para que tantas personas se hayan arrepentido y tantas personas se hayan acercado al conocimiento de la verdad. Entonces, Pablo está reconociéndolo, de que Dios le ha permitido hacer todo eso que él ha hecho. También está consciente de su necesidad, y al terminar en este mismo pasaje, en el versículo 30, Pablo dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces Pablo está reconociendo
que también necesita de esas fuerzas de nuestro Dios. Entonces por eso les está diciendo, les ruego a ustedes que oren por mí, para que yo siga obrando, para que Dios me siga usando en su palabra, para que Dios me siga obrando en su ministerio. Nosotros debemos entender, o debemos detenernos a considerar varias características que son muy sobresalientes acerca del ministerio de Pablo. Y hay que ver muy bien acerca de estos versículos. Vamos a ver el primer punto. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? El objetivo de Pablo era primeramente hablarle a los gentiles, que los gentiles llegaran a obedecer a Dios. Todos los demás discípulos, poniendo algún ejemplo, el apóstol Pedro, habían sido enviados o habían sido encomendados a que hablaran acerca o tuvieron el evangelio de la circuncisión, mientras que Pablo hablaba de la incircuncisión. Él se dirigía más hacia los gentiles. Vamos al libro de Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, en el versículo 7. Y dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así... espérenme, estoy mal. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión. Aquí nos está hablando Pablo acerca de que es cierto, de los otros apóstoles y los otros discípulos de Cristo estaban hablando más exactamente hacia los judíos. Los apóstoles de Cristo, los que estuvieron directamente con Cristo, ellos estaban centrando más exactamente hacia los judíos, en Jerusalén y en sus alrededores. Mientras que Pablo se estaba dirigiendo al mundo de los gentiles. Él estaba enfocando todo su llamado a hablarle a aquellas personas que no eran parte del pueblo de Israel. Él les estaba hablando acerca de lo que Cristo había hecho. Y mientras que, como les decía, mientras que los otros apóstoles estaban centrando más en las ciudades cercanas a Jerusalén o en la misma Jerusalén para hablarles a los judíos, Pablo se estaba yendo más allá. Su evangelio y su llamado del que Cristo le había hecho iba mucho más allá que solamente hablarle a los judíos. También, como él mismo dice, que no se centraba él en las ciudades en las que ya hubiera hablado, en las que ya personas hubieran hablado o que conocieran acerca de Cristo, sino que él iba a las ciudades en las que no se había predicado de Cristo y les hablaba y les enseñaba acerca de lo que Cristo le había enseñado a él, de lo que él sabía. Su llamado y don estaban siendo, y podríamos llamarlo como apóstol de los gentiles. Se llegó a desarrollar de una amplia tarea pionera desde Jerusalén hasta Ilírico. Sin duda muchas otras personas participaron acerca, predicando también la palabra de nuestro Dios. Pero el ministerio de Pablo creció de tal magnitud y él ponía toda su energía para hablar acerca de Cristo. Su energía se convirtió en el fruto de su convicción de ser un agente clave en la historia
de la salvación para los gentiles. Un instrumento que nuestro Dios usó para hablarles acerca de la obediencia a la fe, a los gentiles. Él estaba consciente de su llamamiento a servir a los gentiles, pero también eso no quería decir que no le predicara también a los judíos, sino que también Él le hablaba a los judíos cuando tenía la oportunidad. Como dice en Romanos 1:16, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo está diciendo que no solamente él se dirigía a los gentiles, sino que también hablaba a los judíos. Pero como los judíos se centraban más en la justificación por las obras, y ellos seguían teniendo su esperanza en la ley, de que seguían creyendo de que si cumplían toda la ley pues iban a ser salvos. Sin embargo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ese paso para poder acercarnos a nuestro Dios y obtener esa salvación gratuita, y que ahora las obras ya son consecuencia y son fruto de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, Pablo dice que este orden era debido a que bien todos ellos solo podían encontrar la justificación por la fe en Cristo. Sin embargo, los judíos tenían prioridad en función de los pactos que Dios había hecho con sus padres. Por lo tanto, cuando Pablo llegaba a una nueva ciudad, él al primer lugar al que se dirigía era la sinagoga. Y allí hablaba y daba el mensaje que él tenía. Él hablaba acerca de lo que Cristo había enseñado y acerca de la palabra de nuestro Dios. Como él tenía pues algo que lo justificaba, que había sido enseñado por un gran maestro, y él era considerado como un rabino en las sinagogas por todo el conocimiento que él tenía y por su enseñanza. Él era considerado como un rabino. Sin embargo, también él se encontraba ahí en las sinagogas hablando a los judíos, pero también a muchos gentiles que se encontraban ahí. Él les hablaba a todos por igual. Dice a un grupo que también se dirigía a un grupo de gentiles temerosos de Dios, del Dios de Israel, que también asistían a las reuniones de la sinagoga. Sin embargo, esos gentiles, al tener el temor de que por no ser judíos, ellos creían que no podían acercarse también o gozar de los mismos privilegios que tenían los judíos. Ellos también estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento, pero como eran gentiles y no eran parte del pueblo de los judíos, ellos creían que no podían compartir los mismos privilegios del pueblo de Dios, a no ser que hicieran algunos prosélitos del judaísmo. Sin embargo, Pablo les habla de que ellos también, creyendo en Cristo, pueden acercarse y tener este mismo privilegio que los judíos, que también podían ser salvos creyendo en Cristo, que ellos podían creer mediante la fe en Cristo, que en Cristo podían obtener la salvación de nuestro Dios, sin alguna distinción, sin algún pero. Ellos podían acercarse a nuestro Dios.
Ellos no tenían, y Pablo les enseñaba de que no tenían la necesidad de tener que hacer todos todas las cosas que se les pedían para formar parte del pueblo de Israel, sino que ahora la salvación era gratuita y que ahora se podían acercar a nuestro Dios de manera gratuita, solamente reconociendo a Cristo. Sin embargo, esto causaba división entre los judíos y los gentiles. Causaba división en las sinagogas, porque los judíos veían a Pablo cuando enseñaba esto, ellos lo veían como una gran amenaza que debían destruir. Porque ellos creían que Pablo estaba dividiendo sus sinagogas entre gentiles y judíos. Entonces le empezaron a declarar la guerra a Pablo. Entonces es cuando este tipo de situaciones explica el por qué Dios en su sabiduría dividió el campo de misión entre judíos y gentiles. Por eso nuestro Dios le dio el ministerio a Pablo más dirigidamente hacia los gentiles, y a los demás discípulos, a los demás apóstoles, se los daba hacia los judíos. Por eso Pablo se dirigía primeramente hacia los gentiles, porque sabía, y él no quería que todo esto se convirtiera en una división que dividiera y partiera a la iglesia. Segundo propósito. Su propósito, predicar el Evangelio donde Cristo no se ha conocido. Como les decía, Pablo afirmaba y él se esforzaba por ir a compartir a los lugares en los que no se había oído hablar acerca de Cristo, donde no hubiera habido alguien más que hubiera hablado, para él no sembrar un fundamento ajeno. Él sentía la urgencia de avanzar hacia donde no se había llegado las buenas nuevas del Evangelio. Tercer punto, su estrategia: evangelizar ciudades populosas e influyentes. Pablo se dirigía primeramente a las ciudades centrales de algún lugar. Por ejemplo, podríamos imaginemos que Pablo estaba en nuestros tiempos, y Pablo, viendo la necesidad de nuestro país, de nuestro México, él se dirigía primeramente a las ciudades más grandes, a las ciudades más importantes, para que de ahí el Evangelio se empezara a esparcir. En nuestra actualidad podríamos decir que Pablo iría directamente a la Ciudad de México, o viendo el punto que ahora es nuestro estado, comercialmente hablando, se dirigía a San Luis Potosí y hablaba y enseñaba para que otras personas también, conociendo y creyendo, empezaran a expandir y hablarles a otros acerca de lo que Cristo había hecho. Entonces Pablo no quería ir a lugares donde ya se habían oído de su palabra, sino que iba a lugares en los que jamás se había oído, a las zonas en las que nadie había ido. Esto también formaba parte de su estrategia. Una vez que Pablo sembraba su iglesia, o sembraba allá un grupo de personas que ya estuvieran bien cimentadas en lo que era la palabra de nuestro Dios, él se iba a otro lugar a seguir sembrando más iglesias, pero dejaba a cargo a estas personas. Generalmente dejaba a los ancianos para que ellos dirigieran estos lugares o estos puntos de reunión, para que siguieran creciendo y siguieran hablando más acerca de la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3, del versículo 6 al versículo 10. Y dice así: Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega no son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos labradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Como les decía, Pablo iba y sembraba la semilla, pero Dios era el que permitía que toda esa semilla fuera creciendo. Dios era el que permitía que su evangelio se fuera haciendo más grande. Pablo simplemente era, por decirlo así, era como esa bolsita que llevaba las semillas, como ese labrador que simplemente ponía la semilla, pero el sol y la lluvia hacían todo lo demás. Y eso es nuestro Dios. Nuestro Dios regaba esos frutos, esas plantitas, y Él permitía que su palabra fuera haciendo efecto en las personas. Entonces el apóstol Pablo fue desde Jerusalén y por todos sus alrededores, hasta Ilírico, llenando todo del Evangelio de Cristo. Pero claro, esto no significa que Pablo había saturado toda la región con el Evangelio. Y como decía, su manera estratégica era que él iba a los lugares principales, a las ciudades más populosas e influyentes, y fundaba iglesias allí. Y luego le dejaba el cargo a otras personas. Para que siguieran hablando, para que siguieran enseñando a otros acerca de la palabra de nuestro Dios. De modo que debemos entender su declaración de haber completado la predicación del Evangelio como una afirmación de haber llevado a cabo esa predicación pionera y precursora que consideraba como la misión apostólica especial que le correspondía cumplir a él. Cuando las iglesias ya habían recibido la enseñanza necesaria para poder seguir solas, como decía Pablo, le dejaba la responsabilidad a otra persona. Y él se trasladaba hacia otro lugar donde tampoco se hubiera oído acerca de su palabra. Y empezaba lo mismo. Hablaba, sembraba la semilla. Y cuando ya todo estaba bien cimentado, dejaba el cargo a alguien que también ya estuviera crecido o ya estuviera firme en la palabra de nuestro Dios, para que siguiera enseñando la verdad de lo que Cristo había hecho. De esta manera, Pablo recorrió las principales vías romanas de comunicación, estableciendo iglesias en nuestros centros estratégicos. De este modo, Pablo primero fue a Tesalónica, y Tesalónica sirvió de base para la posterior evangelización de Macedonia, Corintio para Acaya y Éfeso para la de Asia. De esta misma forma, él proyectaba y él planeaba llegar a España. Sin embargo, no sabemos, o en la palabra de nuestro Dios no nos dice si realmente cumplió ese propósito que tenía él de llegar a España. Ni tampoco sabemos cuál iba a ser su punto o dónde iba a ser el lugar en el que él se iba a centrar como decirlo, por ejemplo, su base de operaciones en esa parte del Mediterráneo. Pablo creía que si encendía la lámpara del Evangelio en las ciudades importantes del mundo antiguo,
la luz se extendería de forma natural hacia las zonas colindantes. Y así fue. De esta manera el Evangelio se empezó a extender, de esta manera el Evangelio comenzó a crecer, porque Pablo era como, por decirlo así, era esa antorcha que iba y encendía fuego en las ciudades donde estaban en tinieblas. Y dejaba que las personas se acercaran para que se calentaran en ese fuego. Entonces su estrategia iba funcionando correctamente. Iba dando buenos frutos. Por ejemplo, durante los años que duró de su ministerio en Éfeso, el Evangelio se extendió a todos los que vivían en Asia, tanto judíos como griegos. Vamos a Hechos 19. Hechos 19, en el versículo 10. Hechos 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces el ministerio de Pablo estaba creciendo a tal magnitud que ya la palabra de Cristo había llegado hasta Asia. Y nuestro Dios usó Éfeso para conducirlo hasta Asia, para que el mensaje llegara hacia todas las personas que estaban en Asia, tanto judíos como gentiles. Seguramente Pablo tomó parte en esta colaboración de extensión, pero sin duda fue ayudado por muchas más personas. El apóstol Pablo no llegó a donde muchas veces no llegó personalmente, pero había personas que ayudaban a Pablo a que siguiera creciendo el Evangelio. Y me imagino a Pablo dando las capacitaciones a las diferentes personas para que ellos también fueran y enseñaran a otros, porque él sabía también su limitación humana y sabía que no iba a poder llegar a todas las regiones que él quería. Entonces enseñaba a otros y esas personas iban y les enseñaban a las demás personas. Aunque tal vez Pablo hubiera querido ir personalmente a todos esos lugares. Así está el caso de las iglesias de Colosas, Laodicea o Hierápolis, que parecen haber sido fundadas por Éprafas, un colaborador local de Pablo. Vamos a Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, del versículo 7 al 8. Como la habéis aprendido de Éprafas, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora vamos al capítulo 4 de ahí mismo de Colosenses, del 12 al 13. Colosenses 4, del 12 al 13. Os saluda Éprafas, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encaradamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el medio amado y demás. Entonces, Pablo enseñaba a otros también acerca de cómo hablar y de cómo sembrar también iglesias. Porque, como les digo, él sabía que no iba a poder llegar a todos los puntos que él hubiera querido. Entonces, él les enseñaba a otros para que ellos también fueran cumpliendo la tarea y la comisión que nuestro Señor había dejado. El cuarto punto de su estrategia: ser encomendado por las iglesias fundadas hacia nuevas zonas. Cuando escribe a los creyentes en Roma, les dice que deseaba verles al pasar por allí, en su camino hacia España.
y que esperaba ser encaminado allá por ellos después de haber gozado de un tiempo de comunión con ellos. Por lo tanto, Pablo consideraba su visita a Roma como una escala conveniente en el camino a España, pero al mismo tiempo esperaba que ellos le ayudaran a continuar el viaje. La palabra que utiliza, encaminando, llegó a ser un término técnico entre los cristianos o entre los misioneros para llegar hasta sus puntos. Los misioneros en el logro de sus objetivos. Vamos a Tito 3. Tito, capítulo 3. En el versículo 3. Tito 3, versículo 3. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que no les falte. Ahora vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan, del capítulo 1. Capítulo 1, del 6 al 8. Dice así: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Lo que está hablando aquí, a lo que se refiere, es que él también deseaba que esta iglesia en Roma le ayudara con sus necesidades a poder llegar, para poder llegar hasta Roma, para que ellos proveyeran de sus necesidades y que no le hiciera falta algo, como muchas veces nosotros hacemos con nuestros misioneros que conocemos, que proveemos y les damos una ofrenda de amor para que ellos también puedan suplir de las necesidades que ellos necesitan. Entonces esto también era lo que Pablo estaba diciendo, que ellos pudieran apoyarlo para que él pudiera seguir hablando y pudiera seguir llegando hasta esos puntos en los que él quería llegar, para seguir hablando y que el evangelio se siguiera expandiendo. Es indudable que incluía más que desearles un buen viaje y ofrecer una oración de despedida. Comprendía el aporte de provisiones y dinero, y a veces incluso la provisión de alguien que lo acompañase por lo menos parte del camino. Es posible que Pablo haya alentado la esperanza de establecer una relación continua con los cristianos de Roma, a fin de que siguieran apoyándolo como habían hecho otras iglesias anteriormente. Como les digo, él deseaba que pudieran apoyarlo para poder llegar hasta ese punto, como muchas otras iglesias también lo habían apoyado. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses 4, del versículo 14 al 16. Filipenses 4, del 14 al 16. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, él quería también enseñarles que debían ser
partícipes también de la obra de Cristo. Que tal vez no todos iban a ser enviados a los campos misioneros, que tal vez no todos iban a ser enviados a salir de sus hogares, pero que todos podían participar, que todos debían colaborar en el extendimiento y en el crecimiento de la palabra de nuestro Dios. Y Él está diciendo que la manera en que pueden hacerlo es orando y ofrendando, para que también ellos puedan suplir las necesidades. Es como si, pondré un ejemplo, es por decir que, digamos, un día de esta iglesia sale alguien que es llamado por nuestro Dios y se va a las misiones. Entonces es como si en esa persona, en esa sola persona, fuera toda la iglesia. Y como si toda la iglesia tuviera su participación a través de esa persona. Tal vez no todos vayan a ser enviados, pero todos pueden participar. Y es como si en esa sola persona fuera toda la iglesia reunida. Como si toda la iglesia estuviera hablando, como si toda la iglesia estuviera enseñando a los gentiles, como si toda la iglesia estuviera a donde ese misionero va a ir. Entonces el misionero no se va a sentir solo, va a sentir el apoyo de su iglesia y va a sentir que su iglesia está orando por él. Entonces eso es lo que Pablo les está queriendo decir, que ustedes también apoyen a sus misioneros, apoyen a aquellos que han salido fuera, dejando su hogar, no llevando nada, y apóyenlos. Así se extendía el Evangelio en aquellos días, y no solo en aquellos, sino también ahora hay creyentes en las iglesias que por medio de sus oraciones y ofrendas envían y sostienen a misioneros en otros campos vírgenes. Es como les digo, nosotros debemos apoyar a aquellas personas que están cumpliendo con ese llamado de nuestro Dios, porque así también nosotros estamos colaborando con ese granito de arena para que el Evangelio se siga extendiendo. Tal vez, no sabemos, tal vez nuestro Dios use esas ofrendas para que puedan llegar o traducirse Biblias en esos idiomas. O tal vez para proveer de algunos recursos, no solamente para el misionero, sino también tal vez él en su corazón decida apoyar a personas que no tienen que comer, y tal vez sea la manera de abrir paso para que ellos también puedan acercarse a Cristo. La actitud misionera de Pablo. Pablo combina una extraordinaria visión misionera con una actitud que le permite acercarse a las personas. Él mismo da a conocer los métodos que usaba para ganar a los hombres para Cristo. Número 1, identificación de la forma de vida. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. Del 19 al 23. Primera de Corintios 9, del 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque ya no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todo, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces Pablo aquí también nos está dando algo que él usaba y que también vemos que nuestro Señor Jesucristo hacía. Él se juntaba tanto con judíos como con los gentiles.
Y de manera que no contradijera a nuestro Dios, Él les enseñaba a los judíos por medio de la ley. Él les enseñaba a los judíos por medio de lo que ellos creían, por medio de lo que ellos pensaban que podían ser salvos. Y esto le abría puertas para poder hablarle hacia los judíos. Pero también usaba a los gentiles, no poniéndoles las restricciones de la ley que los judíos ponían, sino les hablaba acerca de la justificación gratuita que era por medio de Cristo. Notamos su capacidad para identificar con toda clase de personas sin sacrificar su lealtad hacia el Señor, ni hacer respecto a ningún principio fundamental. Notemos que Pablo comienza declarando la firme independencia y libertad que tenía en Cristo, pero aún así se esclavizó voluntariamente a todos para ganar a tantos como fuera posible. ¡Qué expresión de amor hacia sus semejantes por amor a Cristo! Cuando estaba con los judíos se hacía judío. Por ejemplo, la circuncisión de Timoteo ilustra esta disposición en Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Cuando Pablo llega a Listra, en los transcursos del segundo viaje misionero, quiso que Timoteo fuera circuncidado, para que también pudiera entrar a la sinagoga con él. Su madre era una mujer judía, aunque su padre era griego, así que el apóstol Pablo hizo que lo circuncidaran para que no fuera un motivo de enojo para los judíos, para no molestarlos. Alguien podría ver en la actitud de Pablo un comportamiento contradictorio, ya que unos meses antes había tenido una fuerte discusión con algunos judíos que querían obligar a los cristianos de origen gentil a circuncidarse si querían ser salvos. Esto lo dice en Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces podemos pensar nosotros que Pablo se estaba contradiciendo aquí, porque si él decía que no era necesaria la circuncisión para ser salvos, ¿cómo aquí le mandó circuncidar a Timoteo? Pero era la razón, porque era una única forma para que él pudiera hablarles a los judíos, para que no hubiera esta causa de división que estaba habiendo en esos tiempos entre los nuevos creyentes que estaban aceptando a Cristo y los judíos que aún estaban sujetos y queriéndose sujetar a la ley. Entonces es cuando Pablo decide circuncidar a Timoteo. Y nos podemos preguntar, ¿por qué entonces lo circuncidó? La razón de la circuncisión no tenía nada que ver con su salvación, que había sido el tema de debate con los judíos, sino que lo hizo para identificarse con los judíos y así poder llegar hasta ellos con el Evangelio. No olvidemos que Timoteo habría de acompañar en muchas ocasiones al apóstol en sus visitas a las sinagogas, y el hecho de que fuera circuncidado le abría muchas puertas. Por otro lado, no comprometía ningún principio, puesto que su madre era judía. Pablo amaba a los judíos y se identificó todo cuanto pudo con ellos. Nunca llegó a cortar los lazos con el judaísmo. Cuando predicaba en las sinagogas, los llamaba hermanos, hijos de Abraham, y se identificaba con ellos, se identificaba con sus costumbres. Cuando él estaba en Jerusalén, iba al templo, incluso llegó a presentar sus ofrendas allí, en Hechos 21-26.
Hechos 21, 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. El día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces Pablo lo que hacía era que para ganarse a los judíos, él también hacía los rituales o las maneras en las que ellos se comportaban. Él estaba tomando la frase clave que nuestro Señor Jesucristo había dicho: hagan lo que ellos hacen, pero no como ellos lo hacen. Por otro lado, cuando estaba con los gentiles, se adaptaba a ellos, sin observar las costumbres judías, y seguramente es aquí donde Pablo tuvo que hacer su mayor esfuerzo para poder adaptarse. Aquel que había sido hebreo de hebreos y fariseo de fariseos, había sufrido una revolución espiritual y era un hombre completamente libre que podía identificarse por amor con las personas más diversas. Un ejemplo más moderno de este principio lo podemos encontrar en Hudson Taylor, un misionero inglés que trabajó en China de 1832 a 1905. Después de un tiempo de trabajo allí, observó que su aspecto occidental, cómico y carente de dignidad para los chinos, distraía continuamente a la audiencia. Eso lo llevó a tomar una decisión radical que habría de ser aceptado a los chinos, pero casi abominable a los ingleses. Se vistió a la usanza china, con la cabeza rasurada por la frente y con el cabello de la parte posterior recogido en una larga trenza. Desde ese día pudo realizar la obra con mayor eficacia. Entonces vemos que Pablo se adaptaba a las costumbres, al igual que este otro misionero, se adaptaba a las costumbres de los países para poder acercarse más y poder abrir esa puerta para con ellos. Lo vemos con muchos de nuestros misioneros, que ellos usan las costumbres, la forma de comida, la forma en que se sientan, la forma en que se comportan, para que no sea una causa de pleito, para que también puedan ellos acercarse a hablar acerca del Evangelio, para que puedan tener más facilidad de hablar de Cristo. Entonces ellos usan sus tradiciones, ellos usan la manera de cómo se comportan y muchas veces incluso la manera en cómo hablan para poder acercarse más fácilmente a ellos. Número 2. Identificación de la comunicación del mensaje. La predicación era el principal medio de la comunicación del mensaje que Pablo utilizaba y siempre se expresaba adaptándose a su auditorio, tanto en el lenguaje que usaba como en los conceptos que expresaba. Claramente Pablo no iba a usar frases o palabras o iba a citar grandes textos a personas que no tenían tanto conocimiento en la palabra, y él se adaptaba a estas cuestiones. Por ejemplo, no vamos a nosotros a hablarle de la misma manera a una persona que tiene una maestría en teología o un doctorado a una persona que no lo tiene. Entonces nosotros vamos a adaptar la palabra de nuestro Dios de esa manera. Entonces era lo que Pablo hacía cuando estaba con personas que no conocían de la palabra de nuestro Dios. No usaba palabras tan complicadas, sino que él hablaba de la manera sencilla como nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo usaba las parábolas, porque él decía que él hablaba por parábolas porque las personas no entendían si no era por medio de parábolas. Entonces, para no confundir a la gente con cuestiones secundarias, sino que predicaba con claridad y pertinencia. Esto lo podía hacer porque se esforzaba en entender la mente de su auditorio y les hablaba de tal manera que le pudieran comprender.
Como les decía, nuestro Señor Jesucristo usaba las parábolas para que las personas pudieran entenderle a Él, para que las personas pudieran entender, y aún así muchas veces no entendían lo que estaba queriendo decir. Lo vemos con los apóstoles, que ellos se decían: ¿por qué hablas por parábolas? Y entonces nuestro Señor Jesucristo les responde: porque ellos no entienden, y esa es la única manera en la que ellos comprendan las cosas ocultas de mi reino. Él no era un predicador monolítico, que nunca variaba su sermón, frío como un ordenador, sino que estaba lleno de compasión y amor en su corazón, y en cada momento buscaba la forma de hacerse entender por las personas que tenía adelante. Por ejemplo, como en el Limas, el mago que impedía el procónsul Sergio Pablo escuchaba la palabra en Chipre. Pablo le habló directo y fuerte: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Eso lo dice en Hechos 13:10. Cuando Pablo predicaba en las sinagogas judías, hablaba como un rabino, usando las escrituras con absoluta soltura y profundidad. Ante un grupo de filósofos en Atenas, les presentaba el Evangelio respondiendo a sus necesidades intelectuales y citando a poetas griegos que ellos conocían perfectamente, pero también podía adaptarse y predicar ante un grupo de paganos ignorantes como los que encontró en su primer viaje a Listra. Es como lo que les decía, Pablo adaptaba las palabras que él iba a usar para las diferentes personas o las diferentes situaciones. Como él dice, que en Atenas, ante los filósofos, él usaba a grandes intelectuales, grandes poetas griegos para hablarles. Entre más difícil era hablarle a las personas, él adaptaba a la palabra de nuestro Dios y cómo él hablaba para poderse dirigir y que ellos entendieran. Pero claro, también está, si él se dirigía a personas tan simples, como aquí dice, paganos, ignorantes, como los que encontró en su primer viaje a Listra, él adaptaba su palabra. Y esto lo dice en Hechos 14, Hechos capítulo 14, del versículo 14 al 17. Dice así: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios y vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él les ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Entonces Pablo adaptaba su palabra y él adaptaba la manera de hablar a las diferentes situaciones. Si tenía que presentarse ante grandes gobernadores, ante grandes príncipes, él era muy directo. Él era tan directo porque se trataba de personas que lideraban a pueblos, que eran líderes de pueblos, y por eso él hablaba de manera tan directa para que ellos lo entendieran. Como dice con el procónsul Sergio Pablo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Estaba siendo tan directo con él a su corazón, porque muchas veces los corazones de los príncipes, de los reyes, eran tan duros. Entonces ellos tenían que hablar tan directamente, como muchas veces se presentaba también en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel era tan rebelde, Dios hablaba tan directamente a través de sus profetas. Entonces, hermanos,
nosotros debemos aprender acerca del ministerio del apóstol Pablo, a que debemos dejar que nuestro Dios nos guíe en el llamado que Él tenga para nosotros, sea que vayamos a salir hacia otros lugares, o sea que vayamos a estar apoyando a nuestros misioneros con oraciones, con ofrendas, pero siempre centrándonos en lo principal, que es el Evangelio y la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, les invito a que podamos meditar en el mensaje de ese día y que podamos guardar en nuestro corazón para que Dios nos siga usando y Dios nos guíe en para poder seguir hablando de su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy, mi Señor, por este mensaje, Padre. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes, Padre, a poder obrar, Señor, a poder seguir, Señor, hablando de tu palabra, mi Señor. Te ruego, Padre, que uses a cada uno de tus siervos, mi Señor, para que podamos seguir, Señor, usando, Señor, y apoyando, Padre, a nuestros misioneros, Padre. Úsanos, mi Señor, y también te ruego, Padre, que nos ayudes, Padre, a usar la vida de Pablo, Señor, tu siervo, mi Señor, para seguir hablando de tu palabra, mi Señor, para que podamos seguir compartiendo, Señor, en aquellos lugares, Señor, en los que no se han oído de ti, Padre, en nuestros trabajos, Señor, en nuestra escuela, Señor, con nuestros compañeros, Padre, en nuestra misma familia, Padre. Ayúdanos, Padre, a hacer esa luz, mi Señor, que ellos necesitan, mi Señor, para que tu evangelio se siga expandiendo, Señor, para que tu evangelio siga creciendo, Padre. Ayúdanos, Padre, a no callar, mi Señor, y a enseñar a otros de tu palabra, mi Señor. Y lo ruego, Padre, te lo suplico, en el nombre de tu bendito Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos ahora a tener ahora un cántico, hermanos. Vamos a entonar en nuestros cánticos el canto bíblico número 211. Canto bíblico número 211. Y vamos a entonar este cántico para alabar a nuestro Dios. Se titula No te dé temor. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz, al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor.
siempre fiables, el convierte saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vea verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su ser y converger. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Ahora es el momento de pasar a los diezmos, primicias y ofrendas, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro diácono que pase a recoger las ofrendas. Sí. Primero vamos a recoger las ofrendas misioneras y le voy a pedir a mi hermano que pase a recoger las ofrendas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas, Señor, que han dado nuestros hermanos. Señor, te pedimos, Señor, que las uses, que sean de bendición y las multipliques, Señor. Te pedimos que puedan ser de bendición para los hermanos que vayan a ser entregados, Señor, y que cuides a los misioneros en tu labor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí vamos a pasar a las ofrendas ordinarias y vamos a entonar el canto bíblico número 321 y 322. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y esperamos, oh buen Dios, al siervo libertad, traer al pecador, y el buen camino enseña, agradar al Señor. Amén. Gracias por la ofrenda. Bendito Padre, gracias, Señor. Nuestro corazón está agradecido ante ti, Señor, porque has sido bondadoso, fiel para con nosotros, para con tus hijos, con las familias aquí representadas en este momento, Padre, y Padre, con la iglesia allá en los hogares. Señor, bendecimos tu nombre, gracias por estas ofrendas, Señor. Bendice los trabajos, bendice, Señor, los medios por los cuales se han obtenido esos dineros, y Padre, que sean utilizados en tu obra, Señor. Recibe esta ofrenda, Señor, de nuestro corazón, Señor, que sea de olor grato a ti, Señor. Gracias, Padre. Santifícala, Señor, utilízala para tu reino. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos ahora a ser despedidos, hermanos. Vamos a recibir la bendición pastoral. Mis hermanos, antes de
bendición. Voy a pedir, hermanos, que no se pierdan, por favor, los estudios a las 7 de la noche. Si tienen dudas, hermanos, con respecto a cualquier tema que se esté tocando por mis hermanos, por su servidor, envíenme el mensaje, por favor, ahí por medio de las publicaciones o al celular, para cualquier duda y aclaración poder ampliar estos temas que se están llevando. De mi hermano hablabas que parecen, en muchos aspectos son muy concretos en las enseñanzas que vienen en los estudios, pero esos mismos concretos también pueden generar dudas con respecto a lo que normalmente yo creía con respecto a la fe. Entonces, cualquier duda o comentario, mándenmelo por favor para estar pendiente de esto. Igualmente para los motivos de oración, inclusive visitas, hermanos, estemos pendientes. Igualmente, estén pendientes de cada una de las sociedades de San Pablo para unas actividades que vendrán más adelante, que me iré comunicando con cada uno de los encargados de las sociedades para ver opciones con respecto a cada uno de ellos. En especial para la sociedad femenil, siguen reuniéndose todos los domingos a las 5 de la tarde vía la plataforma Zoom. Cualquier duda, quieres integrarte, no te ha llegado la notificación, mándanos un mensaje para que te hagan llegar la reunión y puedas participar en estas reuniones de la femenil. También nos invitamos los sábados de 12 a 1, siguen recolectando víveres y ofrendas para los necesitados. Los hermanos están pidiendo y esperando nuestro apoyo, que el Señor así lo permita, que podamos seguir apoyándonos en este momento de angustia. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, despídenos hoy, Señor, en tu bendito nombre, Padre. Tú que eres grande, Señor, que no hay nadie que se compare a ti, Padre, que mereces toda la honra y la gloria, Señor. Te pedimos, Padre, que seas con cada uno de mis hermanos, Señor, en esta nueva semana que iniciaremos en tu nombre, Padre, pidiéndote que nos sigas guardando como hasta el día de hoy de todas estas situaciones de enfermedad, de trabajo, también de seguridad. Quédate con cada uno de nosotros y nuestros familiares, Señor. Que el pan no falte en los hogares de mis hermanos, Señor. Provee el trabajo, Señor. Provee los recursos, Padre, que solamente tú nos puedes dar para tu honra y para tu gloria. Que sean con mis hermanos ahora que van a sus hogares, Padre. No te apartes de sus vidas, Señor, y no permitas que ellos, Padre, puedan alejarse de ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Reciba la bendición de nuestro Padre. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión de su Santo y Divino Espíritu esté con nosotros ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a entonar los cánticos a la bendición cantada, cántico bíblico número 315. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén.